Además de la presa y del embalse, también hay diversas torres. A través de la metodología que se ha seguido en el proyecto, con sistemas de información geográfica y la georreferenciación, se ha podido también obtener información acerca del tipo de relación que tenían las poblaciones que había en ese momento con las diversas torres que se encuentran en el valle. El trabajo de datación y cartografía de la presa de Garganta del Ciervo, de la Sierra de Segura, en la provincia de Jaén, ha consistido en el levantamiento fotogramétrico, en la caracterización de materiales, en el cálculo estructural para ver la resistencia que tuvo en su momento esa presa, y también en la documentación histórica de las fuentes árabes que describen esa presa ya desde el siglo XII. Al-Zuri, que es un geógrafo andalusí, la describe con mucho detalle y da unos datos muy interesantes. Una de las labores que hemos hecho en este proyecto de investigación ha sido traducir esa fuente árabe, porque hasta ahora había habido una serie de traducciones o una traducción y se había ido heredando esas traducciones de segundo y tercer nivel. Nosotros hemos traducido directamente del árabe para saber exactamente qué es lo que decía. Entonces ese ha sido también otro componente fundamental del trabajo en la presa de Garganta del Ciervo. Ha sido una metodología específica para este trabajo y además bastante compleja. Ha estado formada por diversas visitas a lo que es el ámbito de estudio y bastante trabajo de campo. Como decía, la metodología ha sido bastante compleja. Se han utilizado medios digitales y técnicas innovadoras. También se han utilizado las nuevas tecnologías. En cuanto a la toma de datos, se han empleado medios como son los drones y se han estado haciendo diferentes tipos de vuelos. Se ha utilizado por un lado un vuelo cenital, es decir, desde el cielo, con estos drones, pero claro, como todo este entorno tiene bastante vegetación y hay mucho arbolado, también ha sido necesario hacer un tipo de vuelo fotogramétrico oblicuo, que toma otro tipo de datos y más concretos sin tener en cuenta o pudiendo aislar toda esta vegetación. Se sabe que existían porque las fuentes árabes describen que habían presas en Silves, en Portugal, en Córdoba, pero de eso no tenemos constancia ni de cómo eran ni de que existían. Entonces, claro, esta es una muestra de cómo funcionaban las presas de contención o de embalse en Al-Ándalus. Entonces, de ahí la importancia, porque lo que sí demuestra es que tenían una tecnología ya fuertemente desarrollada y con capacidad para resistir un empuje de agua determinado. Porque claro, una azud o una represa no requiere un conocimiento técnico excesivo, es decir, la comunidad la puede reponer, la puede mantener. De hecho, en el Turia todavía existen azudes del siglo X que están funcionando. Sin embargo, una presa de embalse de contención es mucho más compleja. Primero porque tiene que resistir el empuje del agua, tiene que aliviar el agua no sale por encima, sino que sale con válvulas, entonces requiere de unos conocimientos expertos, ¿no? Entonces, claro, el saber y el conocer cómo funcionaba esta presa de embalse ha sido importante, muy importante. Además de la presa y del embalse, también hay diversas torres. A través de la metodología que se ha seguido en el proyecto, con sistemas de información geográfica y la georreferenciación, se ha podido también obtener información acerca del tipo de relación que tenían las poblaciones que había en ese momento con las diversas torres que se encuentran en el valle. Además de ver cómo se organizaban los núcleos de población en torno a esas torres y poder ver la funcionalidad que estas torres tenían para estas distintas poblaciones, como son Orcera, Benatae
y segura de la sierra. Hay 2 torres en el municipio de Orcera, hay 3, pero hay 2 torres que son magníficas, que son las 2 únicas de esas características que existen en Andalucía, y en toda España hay 8. O sea, hay 2 en Orcera, 2 en Albacete y 4 en Valencia. Entonces el proyecto surgió del estudio de esas 2 torres y del proyecto de restauración de esas 2 torres. Se hizo el proyecto, pero nunca se pudo ejecutar por circunstancias. Y entonces ahí, cuando estudiamos y hicimos ese proyecto, nos dimos cuenta de la entidad que tenía todo el sistema que existe allí en pleno parque natural de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, y que merecía la pena un estudio en profundidad. A partir de ahí, bueno, pues desarrollamos el proyecto, o sea, nos concedieron un proyecto de investigación competitivo y poco a poco el proyecto se ha ido nutriendo hasta llegar a la Garganta del Ciervo, a la presa de Garganta del Ciervo. Toda esta información que se recoge en planimetría, después también se procesa con medios digitales y tecnológicos, con elementos de georreferenciación y sistemas de información geográfica. Se han podido obtener también a través de esta información modelos digitales del terreno, en el que pues, todos estos datos se han procesado con técnicas innovadoras y se han generado volumetrías 3D también y modelos volumétricos que además es posible visualizarlos con realidad virtual. Entonces, es decir, que toda esta información que se recoge tanto de campo como la obtenida mediante los vuelos y la fotogrametría realizada con los drones, después se puede traducir a modelos digitales que se pueden visualizar con realidad virtual. Y además también una ventaja que tiene la recogida de todos estos datos es que actualmente con las nuevas tecnologías y herramientas basadas en inteligencia artificial también se pueden obtener incluso datos adicionales y predecir, pues por ejemplo, la superficie de inundación que se dio cuando colapsó la presa. Entonces se podría saber basándonos en el nivel de agua que tenía el embalse y a través de las herramientas de inteligencia artificial, pues cuál fue esa inundación de ese territorio en el valle. Bueno, las pruebas de carbono 14, el ensayo de carbono 14, sirven para la adscripción cronológica de un elemento constructivo, que es en este caso es la presa, ¿no? El material constitutivo de la presa. El carbono 14 es una técnica de datación cronológica ya perfectamente aceptada y establecida en la comunidad científica, y lo, digamos, un poco más novedoso es que en este caso se aplica a un material de construcción que es mayoritariamente inorgánico, porque estamos más acostumbrados a que se daten los huesos, se daten telas vegetales, madera, que son materiales orgánicos. El primer ensayo que se va a realizar va a ser extraer fragmentos o nódulos de carbón vegetal y de cal que se hacen en el microscopio, y vamos a emplear para ello pinzas, vamos a utilizar bisturí o cúter y vamos a separar estos componentes del resto de la matriz que son impurezas. En cuanto a la porosidad necesita que previamente la muestra se deseque, y una vez que la muestra está desecada y se pesa, se hace vacío en la cámara que estamos viendo. Esto es un vacío elevado, extraemos el aire de los poros y una vez que se ha extraído el aire de los poros se introduce agua, de tal forma que el agua entra en los poros. Una vez que está saturada a vacío la muestra, se vuelve a hacer peso saturado y peso sumergido, y con estos tres valores de peso saturado, peso sumergido y peso seco es posible determinar la densidad aparente, densidad real y porosidad del material. Y por último, la prueba de determinación de resistencia mecánica se hace sobre una prensa, es una prensa electromecánica de una capacidad máxima de 30 toneladas, y previamente hay que tallar una probeta de la tapia, del tapial. Esa probeta tiene una determinada geometría, habitualmente cúbica. Sabemos la superficie de rotura porque podemos hacer medidas de las aristas de esta probeta, y una vez que se ha dispuesto en la prensa se va aplicando una carga que lo hace el ordenador y un software de control,
que determina la carga que se ha aplicado, la carga de rotura hasta que rompe el material. Esta resistencia está muy ligada a la composición y el sistema de ejecución del tapial. Si el tapial tiene, por ejemplo, más cal, pues tiene más resistencia a compresión. Si se compactó muy bien con poca humedad, tiene poca porosidad y lógicamente va a tener mayores resistencias a compresión. Entonces es un ensayo mecánico muy identificativo de la calidad que tiene ese material de construcción, que es la tapia que constituía la presa. Pues este estudio es fundamental y además es muy importante su difusión porque, como decíamos, solo hay información sobre estos restos, principalmente la información que hay es literaria. Y no se había hecho hasta ahora una recabación de lo que hay actualmente en el lugar, en la zona de la Sierra de Segura. Entonces es fundamental que tanto técnicos como la población en general conozca estos hallazgos, que además al conocerlos probablemente pues fomentará su conservación y su mejor conservación y darle el valor que tiene, que al final solo se conserva lo que se conoce y solo se conoce lo que se ama. Entonces al final, si se da difusión a estos restos, será posible conservarlos y mantenerlos en las mejores condiciones posibles.